me metieron preso porque había que pedir permiso. No. Fuimos a la cárcel y cuando nos fueron a sacar nuestros padres en la mañana, en la madrugada, mañana siguiente, Quedaron a dormir los ahí. presos decían, ya se van los Beatles, ya se van los Beatles. Te enamoraste de una mujer. De una mujer a los ya, 10 años. Pero ya hecha y derecha, era una señora pues de 16, 17 años. Hernaldo Zúñiga. Llevaba mi guitarra, porque era una herramienta también de seducción. Y yo pensaba que cantaba mucho peor. Cuando arranca la canción, a los, no sé, 20 compases, yo ya estaba, ya no podía cantar. Porque empiezo a ver lágrimas en los músicos. Isabel, ¿cómo te va, mi amor? Es que fue obsceno, ¿no? Es que no dejaban a nadie respirar. Solo era cómo te va, mi amor, hasta en la sopa, en los tacos. Sí. O cantaba como Pito, como las ardillas Chip y Dale. O cantaba como mi amigo Aute. Yo siempre luché contra mí, la verdad. A mí me ocurrió en un concierto, y no recuerdo cuál fue, que dije, yo pagaría por irme a ver. Bienvenidos una vez más a Isabel Lascurain Abre la Caja de. Primero que todo, agradecerles como siempre, que se suscriban, que den like, que compartan los episodios, eso es padrísimo y se los agradezco desde el fondo del corazón. Híjole, hoy tengo un privilegio enorme, porque voy a platicar con un artista pues, que ha dejado una huella importante en la música en español, una huella muy importante, recalco, muy importante, en Pandora. Él es nicaragüense de nacimiento, pero su corazón ha sabido latir en ritmos de muchas latitudes y de muchos países. Me siento profundamente feliz de que haya accedido a venir a platicar, porque tiene una pluma, no saben cómo escribe, pero en nuestro propio chat hemos guardado sus textos porque dice unas cosas increíbles. Es un poeta, por supuesto que es un poeta, y convirtió la poesía en nostalgia, en canciones. Antes de ser músico, estudió Derecho, lo hubiera hecho bien, eso lo tengo clarísimo, pero imagínense al licenciado Zúñiga en lugar de el romantiquísimo que nos rompe el corazón con todas sus canciones. Me siento feliz, me siento honrada, me siento bendecida y muy agradecida de que la vida nos haya juntado. Hoy, con muchísimo cariño, abro la caja de Hernaldo Zúñiga. ¡Tatarrato! Precioso. Hola. Hello. No. Viene de dandy, ¿eh? Hoy sí viene con su flor, se puso corbata, dice. Muy bien lo hiciste. Claro. Zúñi, querido. A ver, la gente, yo sé toda tu vida, pero bueno, voy a tratar de pincelear para que la gente te conozca un poco más. Tú naces en Managua, Nicaragua. Managua por accidente, porque yo soy de Masaya. ¿Ahí viviste? Sí, no, ahí nazco. Es que el primer nacimiento de mi madre, que tardó bastante en embarazarse, luego le gustó y tuvo 6 hijos. Tuvo sus varios. Pero se le murió en el tercer intento, creo que le funcionó el embarazo. Nació una niña sana, bellísima, y murió por los forceps. No me digas esto. Le reventaron la cabeza, ¿no? Híjole. Y quedaron hipertraumatizados. Mis padres eran muchachos, ¿no? 2 jóvenes, cónyuges, y les pasa esta tragedia. Entonces, a partir de ahí, ya todos los hijos, pues, que es un super hospital el de Masaya, o sea, no era un hospital de carpa de campaña, yo qué sé. Pero decidieron llevarnos siempre al mejor hospital que había entonces, en Managua, la capital, que solo está a 27 kilómetros de mi ciudad de origen. Por eso es que nazco en Managua. Estoy registrado en el hospital me acuerdo, del Retiro, que se cayó con el terremoto del 70 y algo. Pero mi vida fue en Masaya. ¿Y viviste en Masaya hasta los 16? Justo, acabas de decir bien esa edad. Viví y además muy agradecido. De hecho, cuando te vas haciendo mayor, tiende uno a recuperar memoria primera, ¿no? Y estoy sumamente agradecido a el entorno que de chiripazo me tocó.
Es lo que te iba a decir. Tuviste una infancia muy bonita. Muy feliz. Son 6 hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? Hiper feliz, la verdad que por todos lados había alegría. Mi padre era un poco, digamos, rígido, pero era un hombre dulce a la vez. Tenía esta especie de dos caras de la luna, ¿no? Era muy contrastado. Era implacable en horarios, en resultados, en cosas. ¿Te exigió mucho con la escuela y eso? Muchísimo sin resultado de él. Digamos. O sea, él, hombre, fui un estudiante. Él exigía. Exacto. Pero Pero no, le no había funcionó. buen resultado. Sobre todo en el área matemática, ¿no? Híjole, Aritmética. sí, Que ¿por qué esa los fue mi artistas nos da pesadilla. tan mal la matemática? Yo creo que fue un tema de profesores. La verdad es que he llegado a la conclusión que es muy bonita. Todo es bonito, depende de quién te dé la clase, ¿no? Eh, pero tenía una madre que era un rockstar. Rockstar. Tú la Claro, conociste. claro. Y aparte, Un rockstar. todo lo que nos has No, contado. era un personaje pues, legendario. Imagínate, el otro día estaba haciendo un recuento. Con 2 amigas se fue a Japón en los finales de los 60. Perdón, finales de los 50. Cuando todavía Japón se estaba reconstruyendo. Imagínate. O sea, eso te dice un montón de cosas. Una persona de un país relativamente periférico como Nicaragua, ¿no? Un país pequeñito y eso, que tuviera esa mirada y que quisiera abarcar tanto, ¿no? Y eran legendarios los regresos de mi madre a Masaya, porque nos pasábamos un mes que aquello era una romería, era como la feria de Sevilla todos los días. ¿Por qué? Porque De se amigos pasaba, y de pi. no, y contando el viaje. Ok. Porque se iba 2 meses, ¿eh? No es que se iba una ¿Y semanita. contaban los viajes como tú? Yo Detalladamente. diría que mejor incluso. Ok. Porque entonces se hacía presentaciones en vez de PowerPoints, sacaba pues la ropa que se había comprado no sé qué y no sé qué. Entonces era tilichera. Ok. Y luego tenía una cosa fantástica. Mi casa, yo siempre decía, ¿por qué hay tantas cosas en mi casa? Y que resulta que era una Cosas como de muchas decoración. cosas. Ok. Porque resulta que ella era yo no lo sabía bien, hasta ya más adulto lo supe, era una benefactora. O sea, era una persona muy compasiva, muy generosa. Y hacía muchas cosas buenas para los demás, pero no los decía. Pero estos demás siempre llevaban, no sé, una gallinita, ¿no? Era gente además modesta. Entonces, a lo mejor de su corral le llevaban una gallinita que nos comíamos a la semana. Estaba ya buenísimo. O le llevaban una figurita de, Y pues, todo lo guardaba. ¿no? Y lo exponía. Ok. Entonces ya cuando tuve ciertos criterios estéticos, mamá, ¿y por qué tenemos esto aquí? Es que cualquier día puede aparecer fulano y va a ver que no está expuesto su regalo. Ok. Entonces aquello era muy simpático, Ok. muy simpático. En fin, en este ambiente, además, Masaya es una ciudad que de manera muy particular tienen un gran sentido comunitario. Pero siempre fiestero, festivo, Ok. pagano festivo, ¿no? Ok. Pagano festivo y luego cristiano festivo, que es un pueblo muy, muy, muy católico. Pero se inventan cosas, han ido creando cosas a través de su historia para pasárselo bien. Entonces es una vocación. Es una ciudad que tiene la vocación de pasárselo bien. Y se la pasa bien. Bueno, Bueno. bomba. Ok. Desde el día 30 de septiembre, que son las festividades del patrono, que es San Jerónimo, yo siempre decía, ¿por qué San Jerónimo? Que es un santo muy pintado por los grandes maestros, pero era un doctor de la iglesia, era un filósofo, un filólogo. Es el que traduce por primera vez del arameo la Biblia al latín. Ándale. La Biblia que leemos hoy en el mundo todo viene Él. de ahí, Ándale. de San Jerónimo. Entonces eso fue una chamba, ya te imaginarás, ¿no? 2 testamentos, taca, ¿no? Sí, De claro. Arameo a latín y después lo demás. Pues ese señor tan serio es el patrón de Masaya. ¿Y por qué lo agarraron de patrón? Todavía no, nadie, hay Nadie muchas lo sabe. historias. Todavía nadie me ha dado la Todos son leyendas urbanas. La Netiux del Planetiux. Ok. Pero no te quiero contar lo que es eso. Son 20,000 personas bailándole. Y lo O sea, la llevan, Feria del Rocío, quítate que ya no, llegué. y se llaman chicheros, que es una formación musical donde hay mucho metal y un tambor, ¿no? Y un bombo. Y es saltarín el baile.
Entonces tú tienes, si tú puedes hacer una manda de irle a bailar a San Jerónimo. porque ¿Fuiste te a curó bailar alguna vez ahí? un montón de veces. Y me lo pasé. Y mi mujer también lo ha hecho. Ah, ¿de veras? Hombre, claro ¿Tus que la hijos? danza. No, ese le ha dado Ah, sí. como que Pero no se los antoja. sí, no estuvo Bueno, fíjate nada. entonces, En ese ambiente ajá. nace un servidor y crece este servidor. Y yo nunca había captado la impronta de todo ello, pero al final uno es el resultado de muchísima información, ¿no? Que se va suma y suma y suma y suma. Eh, mucho piano en las casas, ¿Había mucha música en tu casa? cañón, sí. ¿Y qué escuchaban? Eh, eh, que eso fue un problema después. Mucho bolero, Ok. porque hay momentos que, bueno, dices ya, pues, no más bolero, ¿no? Pero Mucho bolero. mucho bolero. Papá era un hombre muy aficionado y descubrí que era afinado. ¿Cómo? ¿Lo descubriste tarde o qué? Sí, hace un par de años. No me digas. Murió en la pandemia, Sí. entonces a raíz de eso me han empezado como a mandar videos y tal. Y resultaba que, sobre todo ya con sus tragos, siempre había un trío o uno que tocaba el piano y se lanzaba siempre por bolero. ¿Y tú siempre cantaste desde chiquito? No, ¿O hasta que de veras en Viña del Mar te subiste a un escenario? no, a ver, yo fui un enamorado vocacional. ¿Ok? Me enamoro tipo 10 años tendría, pero locamente de Lorena Serrano, mi vecina. Ah, pensé que te enamorabas de la No, música. no, Te enamoraste de una mujer de una a mujer los ya, 10 años. pero ya hecha y derecha, era una señora pues de 16, 17 años, Hernaldo o Zúñiga. 20 años tendría Ok. Lorena. Y ese amor, yo le hago una carta y en la cuneta había una corriente de agua cuando época de lluvias, entonces le hice Barquito. un barquito. Y en la calentura de aquel enamorado, si yo ponía ese barquito, por alguna cosa mágica llegaba a las manos de Lorena. Yo te Y un amo. día hice una canción que no sé cómo va, que se llama Lorena y el barquito de papel. ¿Fue tu primera rola de las No, no, primeras? No. no. Anda por ahí, pero no me acuerdo, la verdad. ¿No? Solo el título que Ok. me lo acabo de acordar en este Pero instante. ya escribías, Ahí va ya tocabas sí, guitarra, no. no, piano. No, luego en la esquina de mi casa había un vecino muy lindo que se llama Miguel Bolaños, y él tocaba la guitarra todo el Y día. entonces tú ibas a cantar con él, ¿o qué? No, yo iba a ver, Ah, ok, echabas o ojo. sea, yo escuchaba porque él tocaba pues todas las cosas del rock y esas cosas que habían. ¿Y cuándo agarras por primera vez una guitarra? En casa había, porque mi papá la tocaba bastante mal, pero suficiente para acompañarse cuando no tenía apaños, ¿no? De terceros. Entonces empecé a imitar lo que veía en Miguel. Luego él me habrá enseñado algún par de acordes. Y en Masaya se estila mucho la serenata. Pero no es serenata que tú contratas, sino que vas tú a cantarle a la chavala. Ok. Y Y tú con lo enamoradizo que eras, Dios mío. sí, la verdad sí. Siempre había un episodio siempre había un motivo para ir a hacer una serenata. Serenata que no era la serenata, era todo lo que ocurría antes. Porque era la reunión con los amigos, el ir y tal, y luego ibas a cantarle a la chavala, que nunca te recibían, nunca abrían ¿Prendían la puertas. luz? Así A se usaba aquí. veces, a Aquí se usaba veces, que sí, prendían la luz como para decir, ya me enteré que estás aquí. o no, o O no. no, no quiero prender la luz porque no Pero, quiero que sepas. pues sí, y una vez nos Correcto. metieron preso porque había que pedir permiso. No. Fuimos a la cárcel y cuando nos fueron a sacar nuestros padres en la mañana, en la madrugada, mañana Ah, siguiente, quedaron a dormir los presos ahí. decían, ya se van los Beatles, ya se van los Beatles. Eso es una cosa graciosísima que me la recordó y sí es verdad que ocurrió. Oye, ¿y Pero eso traías tu era, pelo largo y todo? en esa época no, porque el colegio no me Ah, dejaba. claro, estamos hablando de tus No, no, yo 14, 13. tenía que estar era un colegio de jesuitas, pero eran muy, muy disciplinados en su De cosita. hecho, llegamos nosotros a un hotel que dijiste, enfrente está el colegio donde estudié. Centroamérica, el Correcto. colegio, ven, ay, qué buena ¿Ah? memoria. ¿Viste? Sí. Oye, precioso. Y entonces te vas a los 16 a Chile por... No, a Estados Unidos. Ah, Estados El Unidos. último año del colegio. El señor High que llaman, ¿no? Ok. Es que yo terminé muy pronto el colegio. No por ser listo, sino porque mis padres tuvieron a bien
meterme muy, muy chiquitín. Yo a los 4 años ya leía y escribía, pero no por genio, sino porque, oye, si llevas 2 años, dale que te pego, pues aprendes, ¿no? Claro. Entonces, no había manera que yo entrara a la universidad tan pequeño. Entonces, decidieron que aprovechaban así de que ganaran el inglés y me mandaron a un colegio en el estado de Nueva York, el lugar más frío de los Estados Unidos, a las orillas del lago Erie. Pero me pasé. Ahí yo creo que se fundamentó mi vocación musical. ¿Por qué? Pasan dos cosas importantísimas. Todo esto lo estoy pensando ahora, ¿eh? Antes no sabía. Esto es como de 1 año y medio Ok. que se me ocurrió esto. Estuve como, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Mi primer concierto, yo tuve una especie. Donna Logan era una estudiante, como un par de años mayor que yo, Ujú. que tenía un novio que ya estaba en college. Y Donna y el novio eran muy activistas anti-Vietnam. Entonces, una tipa con mucho rollo, que en el colegio, y era un colegio mixto. Entonces, Donna, y éramos muy pocos los que veníamos del extranjero. Había un portugués, un brasileño y yo, que éramos el hit del colegio. Ok. Y luego los demás, ¿no? Entonces, Donna, no sé, fue como la primera vez que yo tuve una amiga mujer. O sea, ahí supe que era posible tener, que ya no era nada más el objeto de un tema amoroso, ¿no? Ujú. O sexual, ¿no? O erótico. Era un ser humano. Fue, fue una revelación fantástica siendo chavito, ¿no? Tendría, pues eso, 15 años y medio, 16. Ok. Y Donna fue una suerte de maestra para mí. Y un día me dice, tienes que pedir permiso para que te den permiso, a su vez, para que salí del colegio donde yo vivía y vamos a un lugar que estaba como a 2 horas, que es la ciudad de Buffalo, una ciudad industrial, Ujú. feona, dura, porque va a cantar Led Zeppelin. ¿Y tú sabías quién era Led Zeppelin? Sí, pero no conocía su música. Ok. Pero sí sabía, o sea, lo veía en fotos. Ok, ok. Porque Robert Plant, que era un Adonis, ¿no? Tendría 20 y pocos años, el hombre guapo. Todos queríamos ser Robert Plant. Claro. Y Pero su música no la tenías no tan la tenía tan presente. pescada. Ok. Sí, porque de hecho ellos estaban empezando. De hecho, debe ser la primera gira o segunda que hacen en Estados Unidos. Fíjate. En un lugar inmenso de 3,000 personas, ¿no? Que era un gimnasio de básquet. Ujú. Y se llama el Memorial Auditorium. Es que encontré el ticket hace también poco. ¿Tenías el ticket guardado de un show que fuiste a los 15 años? Es que 16 ya casi. Bueno, 16. Pero ahí te va. O sea, es la primera vez que yo voy a un concierto de... Sí, claro, claro. Había visto como palomazos, ¿no? Y banditas y tal. Sí, un Y concierto en forma. En forma. Dormimos en una carpa en el parking del lugar la noche anterior con sleeping bags, hacía un frío de aquellos, para ser los primeros en la fila, porque era entrada general, ¿no? Ok. Recuerdo cosas vagamente, pues las cajas, ¿no? De los amplificadores, y salen estos, y de repente ponen sillas. Bueno, yo estaba como... Alucinado. Claro, porque estamos hablando de una de las voces, probablemente de la voz de rock más extraordinaria que ha habido y habrá, él y Janis Joplin, ¿no? Sí, pero tú viste el escenario y el rollo y dijiste, Pero era un escenario, ¿what? no había, era pelón con, acuérdate que Sí, pues, 4 focos. focos literales, los pares, ¿no? Que se llaman, que venían del teatro, con colorines le ponían un plástico para que fuera rojo, el verde, el azul y tal, y una pared de sonido, ¿no? Porque Jimmy Page en la guitarra y todo eso. Pero el momentazo, yo vengo de una formación melódica, el bolero y el Festival de San Remo que lo televisaban diferidamente en Nicaragua y a mí me fascinaba. Ok. Porque a mí me gustaba la ópera por mi abuelo, entonces esta cosa melódica, ¿no? Puccini, Bellini, Verdi, todo esto, y luego el pop italiano que era, Una maravilla. ¡oh! Sí. ¿No? Maravilloso. Y ponen sillas de plegables, tac, 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 se ponen con la guitarra acústica y empiezan a cantar una canción y yo empiezo a llorar como un niño. Nunca me ha ocurrido. Pero y era Stairway to Heaven. Imagínate. La primera vez
en mi vida que yo oí esa balada. Que al año era un hit mundial. Porque ellos estaban haciendo la gira de un álbum que se llama se llama el 4, Led Zeppelin 4, y habían canciones emblemáticas, que luego yo me compré el álbum y bueno, le salieron pues Sí. zanjas, ¿no? El surco Se se volvió, gastó. se ¿Se gastó y tuvo gastó? que comprar Sí, otro. claro, se gastó. Yo creo que ese episodio, sin yo saberlo, dije, esto me gusta y yo quisiera hacer eso que está haciendo este hombre en este momento aquí. Porque era el tiempo de los mecheros, ¿no? Entonces se incendió aquello de mecheros, no Encendedores. sí, perdón, la llamita, ¿no? Esa llamita oscilante. Yo nunca había visto eso. Y como era un lugar, el Memorial Auditorium, yo supongo que un día habría básquet, otro box, otro día, no sé qué. Multiusos, Es así, ¿no? Creo que era ovalado, no, ya ni sé si es ovalado o redondo, pero el escenario cancelaba muy poquitos lugares porque era un escenario, pues ponte 10 metros de ancho, Sí, ¿no? sí. Y unos 3 de alto. Y eran tablas con hierros abajo. Es decir, no había esto, ¿no? Que hoy tenemos. Y en el colegio había una cosa que se llamaban study halls, que se suponía que era un momento de asueto en el día, que no era recreo, que tú tenías que dedicar a algo. Como recreativo, como Biblioteca, creativo. no necesariamente, pero a Ah, lo mejor pues ir a dibujar o ir a la biblioteca a leer un libro. ok, ok. Pero no podías ir de vago, o sea, no podías hacer vagancia. No podías ir a jugar básquet Ajá. o yo qué sé. Y yo me iba a la sala de música, que era un salón muy grande y tenía un cubículo con todos los instrumentos, ¿eh? Todo, lo que quisiera, piano, guitarras, todo. Y había un cuartito con 2 tornamesas y auriculares y discos. ¿Y te la pasabas ahí? Entonces, claro, y discos de todo tipo, de hit del momento. Hit del momento era en ídolo de quinceañera, David Cassidy, ¿no? Que era como el rey del mambo. James Taylor, Carole King, pues eso, todo el rock de Hasta esa época. clásica. Y clásica y ópera. Ok. Y guitarras. Entonces un día, pues yo tocaba la guitarra, otro día me ponía a oír música nada más, con un sonidazo, porque eran auriculares, y pues en el tornamesa. Y éramos 2, entonces había que pedir la vez, ¿no? Tenías que apuntarte a mañana me toca a mí oír discos y tal y cual. Y voy a pegar un tercer episodio porque creo que casi le gana a este a los otros 2. ¿Quién sabe lo de Starry Way to Heaven? Ahí se pelea. Yo viví en un par de lugares, pero hay un momento en que se juzga necesario que yo viva como viven una familia. Y voy a un lugar de una familia que tenía un viñedo y maple. O sea, fuiste como de intercambio o así. No, bueno, no sé me mandan a una A casa. una casa a vivir, no en una escuela. Viví antes en un, En un dorm. en un dorm, luego viví aquí, porque no me gustó aquello. Ok. Entonces le buscaron el modo y me voy con esta familia de apellido de Gaulier, que yo creo que debe ser francés, que no los he, bueno, esas cosas, no los he vuelto a ver en mi vida. Fueron amabilísimos. Entonces eran como campesinos, digamos, subidos arriba, ¿no? De que tenían viñeditos y un bosque de maple. Y entonces tenía que ir al autobús del colegio, estos autobuses amarillos. El chofer se llamaba Larry, me acuerdo perfecto, pelirrojo, de gafa, Larry, y tenía colgado una radio. ¿Ves dónde está el retrovisor? Sí, sí. Tenía una radio colgada que ponía un volumen discreto, pero era el primer alumno que recogía, que era de noche, todas las mañanas de noche. En invierno, pues ya te imaginarás. Y a mí lo que me fascinaba era que era una zona de Estados Unidos de colinas suaves, ¿no? Y todo pelado, porque todo nevado. Yo no vi hierba hasta abril. Hasta muy entrado a Hasta se me abril olvidó cómo era. era nieve, nieve, nieve. Ajá. Caían unas tormentas brutales. Y el amanecer. O sea, para mí era el momentazo del día, ¿no? El momento que despuntaba el alba, ¿no? Y empezaba a colorear la nieve y todo. No, no, no. Era una cosa. Y yo, a pesar de mi juventud, sí tenía la capacidad de percibir que estaba viviendo un milagro todos los días.
años, De ¿no? acuerdo. Y un día, en el momento, porque parece, es como cuando nos encontramos, que luego lo tenemos que contar Sí. en Miami. Son esos momentos que parece que están diseñados por un guionista, ¿no? Y que hace el timing de las cosas. Empieza a sonar Morning Has Broken de Cat De Cat Stevens Stevens. en el momento en que el alba despunta. Y te pusiste a llorar. No, no tanto porque me da un poco de, pero muy emocionado sí Sí. estaba porque era también la primera vez que oía la canción. Y dice el locutor, yo ya pillaba bastante inglés, dice, acabamos de oír la canción de un joven cantautor inglés que creemos que va a ser la bomba. Wow. ¿Y fue? Y sí, y esta canción se llama La Mañana Roto. Yo, bueno, está, y obviamente en el pueblo más picudo mío, que tendría pues 30.000 habitantes, yo tenía 6.000, esto ya encargué, porque no estaba el disco, ya encargué el 45, ¿no? Eh, yo creo que ese momento sentí que la música tenía la capacidad de conmover y tal vez hacerte mejor persona solo en ese momento. Luego volví a ser el diabólico que eres, ¿no? Pero en ese momento no había nadie mejor que tú. O Era sea, entendiste el sentido de la sí, música en las personas. así es. Ok. Yo diría que esos tres eventos, digamos, que ocurren en el lapso de un año, marcaron mi vida. Pero no Sí, lo tenías tan claro porque entonces te cero. vas a Chile y Llego a Nicaragua. estudias, Llego a Nicaragua a estudiar ajá, leyes a porque tu nivel. papá, Bueno, yo vengo, mi abuelo tu abuelo también, también era abogado. y éramos todos con el mismo nombre, entonces estaba el marketing. ¿Cuántos Hernaldos ha habido? Ya ahí Rompiste tú yo era el tercero. rompiste el encanto, Juan Pablo. Sí, ¿Ninguno de porque tus hermanos le puso Hernaldo a alguno de sí, sus hijos? el pobre le dicen cuarto. Ya me contará si estará Hernaldo contento. Cuarto, No, no, no claro. le dicen, no le dicen No, por Arnaldo. eso era Hernaldo Dicen, Cuarto. oye, ¿cuarto dónde está el pobre? Sí, Pobre. es cuarto. Bueno, ok. Ya. Ay, O sea, pobrecito. chao, bye. Ok, y entonces te vas Y a Nicaragua, a estudiar leyes leyes. a la Universidad de los Jesuitas, sí, es la que habían sido. Yo estuve, ellos me corren en el último año del colegio por una cosa injusta, la verdad. Ok. Y termino con los salesianos. Los salesianos se portaron increíbles conmigo, me aceptaron. Todo mal, o sea, no tenían que aceptarme, no podían aceptarme, consigo una dispensa del Ministerio de Educación y rindo los exámenes finales del cuarto año, que aquí es que yo tengo lío, el penúltimo año del colegio. Quinto. Eso. Y Quinto de luego preparatoria. hay uno más, Sexto. ese estuve con los curas Salesianos. salesianos, que quise mucho, pero no me dieron tiempo tanto de quererlos porque fue un año Ok. contra los 11 de los jesuitas, ¿no? Que me trataron súper bien. Yo soy un hombre muy agradecido de esa educación que recibí de ellos. Y me inscribo en la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, que era de ellos. ¿Y qué crees? Viene un terremoto y acaba con Managua. No un barrio, no 3 barrios o 10. Managua. Acaba con la ciudad. Por eso tú vas hoy y siempre es donde está la ciudad. Nunca la reconstruyó Somoza, el presidente de entonces. Creo que se metió la lana Qué raro. al bolsillo. Qué raro. Pero entonces, por ese episodio, se detona la posibilidad que yo sí quería vivir fuera. Lo tenía hiper claro, que mi tiempo nicaragüense sentí que había llegado ese ciclo que se había acabado. Ok. Y era una intuición muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De tal manera que mi abuelo Hernaldo y mi madre, los dos se compincharon para posibilitar que yo me fuera a Chile, porque papá no quería, Ok. que él me quería ahí chequeándome. Ujú. Y así fue como Y te vas a los 17. 17 a Santiago de Chile. Y ahí estudias Me abogacía. matriculó en el primer año de la carrera. Y si a los 6 meses de eso, Viene obviamente lo de Viña. yo llevaba mi guitarra, porque era una herramienta también de seducción. Es un cliché y es verdad. O sea, tú lo usas como una Sí, claro, herramienta claro. para. Alguien que cante y toca la guitarra, las niñas se acercan. Ya como que ayuda Ah, un montón, ¿no? Entonces ahí, un día de la nada, literalmente no recuerdo, y es una pena que tenga tan vago el recuerdo ahí,
compongo una canción de la nada. Que es una ¿Que canción, fue Ventanillas? Ventanillas, Ok. que es un texto que habla del miedo de un joven a vivir, ¿no? Yo tenía 17 años. Y el estribillo es muy padre, dice, tengo miedo de existir, imagínate. El Sí, mañana se avecina. Entonces, pues será anticomercial, pero con todo y guitarra, o sea, todo, música y letra. salió todo junto. Ok, Lo hice en un día. ok. Y debe haber sido sábado o domingo porque era una universidad muy exigente y no podía hacer otra cosa que estudiar. Tiene que haber sido un domingo porque iba a clase el sábado en la mañana. Porque recuerdo que me tiré todo un domingo Oye, componiéndola. ¿y quién te dice, oye, ¿por qué no vas a...? Era cuando Viña del Mar, bueno, sigue siendo, Viña del Mar, iban los países a concursar, ¿correcto? Es decir, el Festival de Viña del Mar era entonces como San Remo. Lo importante era la competencia. Exacto. No era el show. No, no, Ahora no. es al revés. Y, Y entonces la empecé a cantar en los asados, las fogatas. Y primero me daba vergüenza decir que era mía, después ya dije yo, ¿por qué no? La hice yo y se empezó a hacer famosilla en mi facultad. ok, Dos amigos, uno de ellos se me murió, me dicen que Raúl y Jipito, le decíamos al que se nos murió, eh, oye, esto tiene que ir a Viña del Mar. Entonces, pues no, y explíquenme un poco. Pero también ¿tenemos tiempo o no? Rápido, lo voy a hacer. sí, dígalo. Eh, Yo, la verdad, mentí en mi casa y dije que tenía muchos amigos chilenos que habían estudiado el colegio conmigo. Pura mentira. Realmente yo no conocía a nadie. Y Ah, para que te dejaran ir. sí, Ok. en aquel tiempo, ir a Chile es como hoy si le dices a alguien va a ir a Papúa Guinea, ¿no? A estudiar. No, no porque no fuera importante, sino porque era el mundo pre-internet. O sea, y Chile, lo único que se sabía entonces, y era una especie de vedette internacional, era porque había llegado el presidente Salvador Allende a la presidencia. Y era un proyecto de izquierda radical que había con elementos radicales que habían llegado al poder a través de elecciones democráticas. Era la primera experiencia que ocurría en América Latina. Entonces aparecía mucho en los periódicos. A mí no me interesaba ese tema. A mí lo que me interesa es que cuando se escoge qué país voy a ir a estudiar leyes, solo hay dos, Portugal y Chile, por similitud en los códigos, en las leyes. Y va a costarme menos luego, Ah, por las leyes, ya. a costarme menos luego colegiarme en Nicaragua. Ok. Esas fueron las razones realmente. Y mi madre había estado en Chile, que era como era vaga, pues ella por supuesto ya había ido a Chile. Y me dice que él me iba a cantar el país y que a ella le gustaba mucho. Y tuvo toda razón. Pero llegando al hotel, esto que tú lo conoces, bueno, podemos decir la marca, el Hotel Sheraton. Sí, claro. Me acuerdo que aterrizo y pregunto al cuate que me está sellando, oye, un hotel que me recomienda. Y se le ocurre hacer una Sheraton, el más caro de la ciudad. Ok. Y yo llevaba un dinero en aquel terremoto que mi padre me dice, ojo, Cuídalo. que están los bancos en el suelo, está en mi caja fuerte. Esto lo estoy sacando de mi caja fuerte porque no hay bancos y no sabemos qué va a ocurrir en el futuro inmediato. Que hay una historia muy larga que no la puedo contar porque es muy larga, pero es entretenida. Un día cuando estemos... En otra comida. es muy bonito, sí. Lo que me ocurre en el Hotel Sheraton. Por eso yo siempre voy al Sheraton. Ok, A veces le pongo los cuernos, pero pocas veces. ok. Y llego y me doy cuenta de la magnitud de lo que acabo de hacer. Porque aquel vuelo era Managua, Panamá, dormías en Panamá, Braniff, que hoy desapareció, volabas a Quito, luego Guayaquil, Ah, no, Lima, no, un Santiago. lechero. 100 horas. Sí. Llego a este lugar con aquel acento y con aquella cosa que yo venía de Nicaragua y Estados Unidos que hablaban otro idioma. Y, y aquel Chile que era realmente, no se parecía a nada de nuestras referencias normales, porque era un país que en realidad crece como una isla, sin ser isla, por el desierto al norte, el mar y la cordillera de los Andes y el hielo abajo. Entonces realmente ha generado una cultura que hoy ya no es así, pero realmente era un país con una personalidad totalmente singular. Y te enamoraste de Chile. Sí, pero todo, estamos hablando de que, eh, y sí berría como perro esa noche, de lo que me di cuenta de lo que acababa de hacer, ¿no? Ok. Y estabas muy chiquito. 17 años. ¿Y para Sí. dónde voy? ¿Qué es eso? No tenía ni la matrícula hecha.
pongo la tele, aquellos de la que jalabas un botón, Y se prendía así. y aparece Julio Segers en la final del Festival de Viña del Mar como ganador cantando una canción que se llama, no me acuerdo. Bueno, da igual. Encima, no me acuerdo. No me acuerdo. Y este era un hippie rubio con una guitarra de palo y un grupo que había llevado y un rolón en español, cosa que yo hasta ese momento no había escuchado nada en español que a un muchacho como era entonces me hiciera conectar. El Claro, bolero era sí, de los mis boleros papás, de tu papá, gracias. ¿no? Y con unos textos y el griterío aquel de Viña y todo eso, no sé, como que ¡pum! Hubo esas señales de Hansel y Gretel, ¿no? Que ahí está. De Hansel y Gretel no. Es el que va poniendo las Sí, sí, piedritas Hansel y Gretel. por ahí atrás. Luego nos vamos a la canción Ventanillas. Luego me dicen y le hago la conexión. Ah, este es Julio Segers. Es lo que vi cuando llegué a Santiago. Y pues mando la canción. La canción no es que la mando. Yo fui con Gabriel Silva y Jipito, dos amigos, en el coche de Gabriel, porque yo no tenía coche. En una Citroneta de aquellas que luego yo tuve, de que parecían zancudos, el Citroën. ¿Se acuerda que hacían así? Todo 100 horas para llegar a Viña del Mar, Madre Santísima. A entregar la cinta, el reel, con un seudónimo y una serie de requisitos documentales muy sencillos. La había grabado pues, en casa de un amigo con un micro y una guitarra. Luego aparece en los periódicos, figuraban los seleccionados de Viña del Mar y aparece un servidor con Ventanillas por Nicaragua. Y a partir de ahí es que se desencadenan una serie de eventos. Me felicita el primer, que luego fue muy amigo, murió don Máximo Pacheco Gómez, una gran, que había sido ministro y fue embajador en Rusia, un personaje fantástico además, asesor de los papas. Y él me felicita delante de todo el mundo. Y pues ahí me quería hacer pues Caracol, ¿no? Pero espérame, ¿esto Porque ya, aparece en ya el periódico. cantaste? No. Ah. Al día siguiente en los periódicos, Ya, los la lista, ya ahí seleccionados, salía Hernaldo Zúñiga. salía Hernaldo Zúñiga, el compositor. Nicaragua. Nicaragua, y al día siguiente es que se me Ah. se externa esto públicamente, que yo para entonces, la verdad, era una cosa exótica en esa facultad, porque todo el mundo iba de corbata y saco y un Y tú suéter tenías el pelo hasta acá. y vestido, pues, raro. Ra- La verdad, no parecía estudiante de leyes. Vestido, pues raro. Ok. Con tus Y piedras. ¿O era- no, traías sí, las sí, piedras, ¿no? hombre, Claro. Tu pero collar de piedras. imagínate que yo venía del post-hipismo gringo. Claro, O sea, claro. olvídate. Y los pobres chilenos compañeros eran lo más conservador, digamos, lo más rancio estaba ahí, Es que, ¿no? Y ¿sabes qué adorable. anécdota es genial? Porque ya entras a Viña del Mar, ya vas a cantar, y cuando llega al lugar, le dice, usted no puede pasar. ¿Cómo no? Porque la gente iba de smoking y tal, y tú llegaste Como en la mañana. Sí, con unos jeans y una camiseta y y unos unos tirantes. Correcto. Y no te dejaban entrar. No, porque no podían pensar que yo era un cantante, que iba a cantar ahí. Y alguien te salvó. Este es el de Nicaragua. Tita Colodro, que ya me acordé el nombre, ¿te acuerdas que Sí. Tita Colodro, la productora, que era una criatura que es amiga mía hasta hoy. Y ella era la regidora, digamos, por parte de la televisión para llevar todo el tema interno, ¿no? Con los artistas y tal y cual. Y ahí de forma totalmente inconsciente, porque tengo que pensar que en ese entonces el público de Viña del Mar eran de 25 a 30 mil personas. Entonces mi debut con una sinfónica y Alejandro Bianchi dirigiendo esto. Saliste a un lugar y viste 25,000 almas y te temblaron las piernas. La verdad fue horrible porque no fue grato, sinceramente. Primero ocurren una serie de eventos que sería un poco tedioso exponerlos y compartirlos ahora. Pero el caso es que este irresponsable que acaba de cumplir 18 años, que nunca en su vida ha cantado profesionalmente, se profesionaliza, entre comillas, en un escenario donde solo iban grandes figuras de la canción de todos lados. El Puma iba por Venezuela, por ponerles un caso, que ya era un ídolo en Venezuela por las telenovelas y que cantaba. Él iba representando a Venezuela.
para poner nada más ese El caso. contexto. Y todo de riguroso smoking, ellas vestidas de De largo, largo. hiper enjolladas, hiper maquilladas y todo el mundo con los cardados aquellos, los champús, ¿cómo se llaman? No, los El sprays, spray. el spray. Y yo, pues, una facha, ¿no? Pero claro, cuando salgo, en la mayoría del público eran muchachos, igual que yo. Dije, "Ah, mira, uno de los nuestros está ahí". Y desde el punto de vista, pues, de marqueteo, fue como si un gran manager genial Te hubiera hubiera dicho, diseñado, quítate el ponte smoking. jeans, Claro, bla". claro. Yo con mi guitarra de 12 cuerdas, 3 amigas y Las Mickey coros que eran Domeyko. amigas Sí, tuyas, que cantaban. y uno que tocaba la guitarra que era amigo mío también, Mickey. Ajá. Todos muertos de miedo, igual que yo. Pero eh, ya nos habían aplaudido la canción y el arreglo en el ensayo. Ok. Ya nos dio como, Confiancita. aquí hay tomate, ¿no? Y Alejandro estaba debutando, acababa de salir del conservatorio. El director de la El orquesta. director, y era para una final, 70 maestros, ¿no? Cuando arranca la canción, a los, no sé, 20 compases, yo ya estaba, ya no podía cantar. Porque empiezo a ver lágrimas en los músicos, y esto es muy contagioso. En el En ensayo o en no, el ya en la en la presentación? presentación, o sea, se produjo En el sangoloteo de la cabeza. y ahí, es que eso fue otro día. Yo ahí ya traía más confianza. Ah, ok, Ya ok. sangoloteaba la Ok, cabeza. ok, Yo ok. creo que esa noche, yo creo que se perdió para siempre, porque ya hubiera aparecido. Pero fue uno de esos momentos de Viña. Por este muchacho, ¿no? Nicaragüense, cantando una canción cero festivalera. Sí, Tengo cero. miedo de existir, el mañana se avecina. Ujú. Cero tal. Pretenciosa. Y yo pensaba que cantaba mucho peor. La verdad tenía una mala imagen de aquello. Y ahora que sí te mandé, ¿verdad? Te mandé el video. Claro, es que nos No manda canto tan mal. un video No, que no, nos no dice, está tan mal. justo platicamos de todo esto, y nos manda un video en este chat que les digo, que es, estamos las Pandoras, Ale Tamargo y Hernaldo, y cada vez que nos manda algo, pues así, como lo están oyendo platicar, oye Hernaldo, ¿y entonces qué? Y entonces ahí va, letra a letra, y todo lo guardamos porque escribe muy bonito. Y nos manda, vean, porque nos acabamos de hablar Sí, de esto, ahorita. y vean lo que encontré, 1970 y... 4. Ajá. Y dice, no se pierdan la sangoloteada del pelo y el jorobado. Modo víbora. Modo culebra. Estoy así. Es una cosa extrañísima. Voy a poner el video, lo están viendo, sangoloteo de cabeza, pero ya ahí tenías Ya con aplomo. más confianza me veo ahí. Ok. Debe haber sido segunda noche o tercera. ¿Cantaban más? Sí, porque tú primero cantaban todos. Luego quedaba Ah, claro, una pasaba. primera selección. Correcto. Luego semifinal y luego final. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó con Ventanillas? Fue la canción. Después ya terminó en Organilleros. Ya lo oías. Ok. A los 2, 3 años estaba en los Organilleros. En la Todo escuela. esto, mi queridísimo abogado Zúñiga, no estaba ni enterado. En Nicaragua no. No, claro que no. No. ¿Y a qué hora aparece el manager de Julio Iglesias, que entonces es cuando te vas a España? 4 años después. En otro Viña del Mar, yo ya soy una figura juvenil. Porque mi vida cambia en esos 4 minutos. Tengan en consideración que... En había 4 minutos. Había un canal de televisión, ¿no? O sea, todo el mundo veía una televisión. Y para el Festival de Viña del Mar, ya me contarás, todo el país, o sea, se reunían las familias a ver Viña del Mar. Correcto. Y a discutir quién era el gallo, ¿no? Yo le voy Ajá. a este, yo le voy a este, y tal y cual. Entonces, realmente, ese pantallazo, esos 4 minutos, me hacen una celebridad. Por mi juventud, la imagen. ¿Y cómo te das cuenta? Porque no podía circular, no podía caminar, no podía andar, no podía estar. Que se causaba un revuelo. Y además, ¿Y te sorprendía? no me gustó nada, porque no me gustó. Y creo que eso me generó un pequeño trauma que tuve que depurar con los años. Pasé mucho tiempo que, bueno, de hecho, me negaba a cantar en vivo. Solo ¿Cómo? componía canciones, las grababa, pero no iba a dar conciertos. Hasta que apareció un manager que hizo un buen trabajo psicológico
Pero esto de que no puedes hacer una cola de un cine porque tienes todas las miradas encima. Y luego te vienen, ahí no había selfies, te vienen a pedir autógrafos, te jalan. Ya te vas de la fila, ¿entiendes? Sí, claro. Y el restaurante. Y entonces no tenía coche, tenía que ir en autobús a la universidad. Ya no podía ir en autobús. Pues se armaba un despiporre y me iba caminando de mi casa a la facultad. Hora y media caminaba todos los días. Madre mía. Y luego se empezaron a enterar que yo iba a Andí. Entonces empezaron a buscarme y tenía que cambiar rumbo. Pero aparte notable porque no fue un proyecto que tú quisieras tener en la vida. No. La vida te llevó. Qué notable. Sí, Y también la de España. la fuerza del destino, La ¿no? fuerza del destino. Así es. De hecho, hasta el cuarto año de la carrera, que mando una canción a Viña del Mar que se llama Cancionero, esto, pues yo iba a acabar y yo quería estudiar diplomacia, quería estudiar relaciones exteriores. Sí, uy, lo hubieras hecho muy bien, ¿eh? No, de hecho, hasta hoy Sí, me gusta. sí, Me como gusta que lo eso. ejerces desde otro punto. Y entonces vino esta Viña del Mar, habían 3 managers, el de Julio, Mocedades y Serrat. Pero yo en ese momento ya no estaba con Serrat. Eh, José María Lazola Vega, Milo Santamaría, Alfredo Fraile, que andaban buscando un joven talento latinoamericano para llevarlo a España. Porque había un rollo, habían empezado a nacer un mal rollo porque todos los hits en América Latina eran españoles. Entonces, como el rollo el complejo que tenemos de la colonización, de la conquista, en fin. Y ahora resulta que nos vienen a conquistar musicalmente, bla, bla, bla. Y tuvieron ellos esta magnífica idea. Primero crearon una sociedad de management, porque se estorbaban mucho con sus artistas. De repente estaba en el Fiesta para las Mocedades, en el patio estaba, yo qué sé, Julio, y en el Sheraton estaba Julio es Julio Serrat. Iglesias. Ujú. Entonces los tipos hacen una sociedad para no estorbarse y llevar a este muchacho a España y curarse, empezar a revertir esta especie de idea absurda, ¿no? Porque simplemente hacían unos rolones en la época de Pérez Botija, Juan Carlos Calderón, Manuel Alejandro y toda esa cantidad de compositores maravillosos Correcto. que brotaron con aquellas voces, ¿no? La Jurado, Camilo, Pablo Braira, esto, el otro y lo demás allá. Aute, Mi ¿no? amigo Aute, que todavía no lo conocíamos aquí Ok. en ese entonces. Y es así como ellos me ven en Viña del Mar y me hacen la propuesta para irme a España y ahí definir en mi vida que iba a ser cantante profesional. ¿Tenías 20? 21, 20, Ok. ¿Y 18, qué te hace decir, 20, qué sí. te hace decidir que sí? Una estupidez, la verdad. Mi madre andaba de vaga con una amiga en Chile, me fue a ver. Y era verano. Y yo vivía en una cabaña. Tenía la mejor de las vidas. Yo vivía al pie de los Andes, con un río maravilloso, limpio, en un bosque de pinos de más de 60 años y una cabaña. Entonces mi vida era como de pellizcar. Mi novia, Andreita, que es tipaza, mis amigos, bueno, era como la vida perfecta. Y vienen esto de alborotarme, ¿no? Vámonos para España. Como les dije, pues, ¿saben qué? Y de hecho invito a Lazo de la Vega, le digo, ven a ver cómo yo vivo. Y lo invité un domingo y estaba mi madre. Y en los domingos se hacía pan amasado en el horno de barro que teníamos afuera. Y se tocaba, se cantaba, se bailaba, se comía. Y éramos, pues eso, 20, 30 muchachos. Y le dije a Lazo, ¿tú crees que esto lo voy a encontrar por allá? Me dice, no, es otra cosa. Pero tú eres un artista. Aunque vivas en la negación de eso, tú eres un artista. Y te corresponde honrar esa vocación que traes dentro. ¿Y tu mamá lo oyó? Mi mamá estaba en convichada con él. Porque me dijo, hijo, acaba tu carrera ahí, convalida estudios. Pero yo creo que estos son esos momentos que manda Dios. Y hay una llamada, él se va, ya a hablar con, pues se van los 3. ¿Se van a España? España. Ok. Y hay una llamada 3, 4 días después. Y yo estoy en una fiesta y empiezo a decir un montón de paridas, ¿no? De condiciones. Quiero una casa en el Mediterráneo, quiero no sé qué, quiero tanto dinero. Pero
Yo me acuerdo que Sí. contabas que tapabas el teléfono y decías, ¿qué más ¿Qué pido? más pedimos? A todos los amigos, ¿qué más pedimos? Pídeles un coche último modelo. Un coche último modelo. Y me dice, ok, cierra el teléfono y a la mañana siguiente me dice, fue aceptado todo. Y tienes un billete de avión. En la época que se mandaban un cable a la Ajá, agencia de ajá. avión. Tienes un billete de avión para Madrid la semana que viene. Ups. Y ya, Ups. Y entonces te vas a España, que es tu segundo hogar, así es. tu segunda nacionalidad, que hoy no sabemos, ¿verdad? Estamos en problemas. Ok, y entonces te vas a España y ¿cuál es el primer disco que grabas? ¿Mentiras? Me voy a vivir a Mallorca. Que ves que yo había pedido una casa en el Mediterráneo. Ah, ok. Pues ahí se A va Mallorca te mandaron. a Calador, que era un pueblito de pescadores divino, que donde tenía hace rato una casa y Camilo otra. Eran como vecinos relativamente cerca, una cuadra. Ok. Y, y ahí vivo un año y compongo el primer álbum que me produce, entre las condiciones que yo pido, era mi productor Juan Carlos Calderón. Ok. O sea, Juan Carlos Calderón era el sueño guajiro de De cualquier cualquiera, artista, claro, ¿no? claro. Era el compositor de todo lo más bello de Mocedades, Sergio Estíbaliz y demás, que años después refrenda su talento con Luis Miguel, La Incondicional y otras canciones, ¿no? Importantísimas. Y él era el productor de ese Por eso, álbum. pero eran tus rolas y él las iba a producir. Sí, excepto una canción que más fue un tema. Esto porque la canté pésimo y tal, porque nunca la entendí. Una canción que se llama Vístete de Blanco, de Jorge De él. Alonso, de él. Ok. El resto era mío. Pero ¿qué Se disco llama es ese? Cancionero. Cancionero. Traje aquella canción Ah, ok, claro. y la canción puntera fue una canción que se llama Se me va. Se me va. Claro, claro. Perfecto. Y esa canción suena muy fuerte en radios, muy fuerte, pero no vende un disco. Ok. O sea, ups. Ups. ¿No? Otra vez. Ups. Y ¿Y a qué hora llega Mentira, Procuro años después, Olvidarte? el siguiente álbum, como no vende, y resulta que Eddie Barclay, un francés importantísimo, picuderricísimo, adorable además, se enamora de mi proyecto. En un Midem de Cannes, el Midem de Cannes es un mercado de discos en Ok. Cannes. Compra los derechos para Francia, lo hace sonar hasta, es que hasta vergüenza me daban en el metro, a unos póster gigantes, en los kioscos estos redondos de Sí. París, el póster de un servidor con aquella pelambre y cancionero, y en español. Fue un sencillo que pegó mucho radiofónicamente. Fui bastante de trabajar a la televisión, a la radio, sobre todo en el verano, que se estilaba. Y Barclay era un playboy y era un gran empresario, inmenso empresario. Tenía su compañía de disco y el editorial, Barclay. Y tenía un barco. Y a mí me invitaba a su barco. Entonces yo, imagínate aquella criatura de Masaya, de repente estaba pues en la Costa Azul, en un barcazo, en unas fiestas maravillosas, llenas de unas señoras importantes, todas bellísimas. Y yo era un microbio, la verdad. Asustado, más asustado que gozoso. Y toda esa melange hace de que Barclay exige a mi compañía de disco un álbum para recuperar su inversión, un álbum importante. Álbum importante que llevó las canciones nuevas y no le gusta ninguna a nadie. De las tuyas. De las mías. Ok. Y entonces a alguien se le ocurre la idea de que la persona correcta es Manuel Alejandro. Ok. Le llaman, nos conocemos, me encanta Manuel Alejandro. Personalmente, me provocaba cierto recelo el que era el compositor de Rafael, un artista que respeto mucho, pero que no tenía nada que ver su repertorio con lo que yo hacía. Pero sale el álbum de Pepa Flores, Marisol, la que Ok. había sido Marisol. Ok. Háblame del mar marinero. Ah, Un buenísima poema, canción. que es un rolón. Es un poema de Rafael Alberti y música de Manuel Alejandro. Y conozco a Pepa porque era de mi disquera, de Zafiro. Ok. Y ella me enamora porque Zafiro, claro que me acuerdo que ese era otro disco. Ella me enamoró, pues era una señora inteligente, guapísima, y cantando esta canción. O sea, todo bien. Y llegamos al acuerdo con Manuel Alejandro. Me dice, yo produzco el álbum, tus temas los va a orquestar Jesús Gluck, Ándale, precioso. que yo había conocido en un antro que se llamaba Oliver, donde él tocaba
el Ok. piano. Y yo casi iba a escucharlo más a él que las maravillosas charlas que habían ahí espontáneas en ese tugurio de Madrid, un tugurio fantástico. Eh, y yo hago 5 canciones y tú haces 5. Yo arreglo mis canciones y tú arreglarás tú mías. De él pegaron 4 y de mi repertorio pegó 1. A ver, nómbrame estas 4. Procuro olvidarte, insoportablemente bella, ven con el alma desnuda y amor de tantas veces. ¿Y la tuya? Un pasajero, que fue un fracaso. Ok. Pero espérame, te quiero hacer una pregunta anterior. ¿En qué momento ese niño abogado que estaba en Chile, que pidió, ¿qué más pedimos? Llegaste a España y en qué momento dices, sí, esto es lo que yo quería hacer? No, ese momento no llegó ahí. Yo siempre luché contra mí, la verdad. Siempre luchaste contra ti. Contra, iba como, no sé, puede ser también esta educación en que uno recibe que el cantante es un vago, ¿no? Ajá. Los artistas son como unos que andan por ahí Te que, peluceaban. Ajá. ¿no? Toda esta mentalidad pequeño burguesa, ¿no? De que tenías que tener una carrera para ser alguien y todas esas cosas. Ujú. Que, ojo, es válido todo eso, Sí, pero no claro. es excluyente. O sea, imagínate si eso le va a ir a decir a Picasso, ¿no? O a Mozart, o a Manuel Alejandro, o a José José, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tuvo que ver algo eso, pero a la vez esta resistencia de pagar el precio que se paga por ser artista. Entre otras cosas, la popularidad, que es tan bella y que realmente la anhelamos, pero no nos gusta tanto que no podemos sentarnos. Pues yo lo hizo muy bien después, ahora te cuento rapidito después, pero muchos años después. Yo creo que eso que acabas de mencionar, que es muy bonito, a mí me ocurrió en un concierto, y no recuerdo cuál fue, que dije, yo pagaría por irme a ver. Ándale, ve qué bonito pensamiento. Yo antes no hubiera pagado un ticket Ok. por irme a ver. Ahí fue donde dijiste, sí, sí, soy artista. Yo a este cuate sí me gustaría verlo. Y la mayoría de mis conciertos, siendo Top 40 y Rey del Mambo y póster de todos los cuartos de miles de niñas, salía furioso de los conciertos. Furioso. ¿Por qué? Porque sentía que lo había hecho mal siempre. Y que O sea, había tenías quedado. muy poca seguridad en ti. No, más que. Tenía tal vez un umbral de exigencia muy por encima de mis posibilidades. Ok. ¿No? Siempre sentía que la banda había tocado mal, que yo estuve mal. Entonces venían emocionados los managers, el empresario que había tenido un lleno maravilloso, que estaba ahí cargadito, estaba feliz. Y, y- y yo me sentía como un fraude. Como decía, coño, ¿por qué ¿Y cuándo cambió? te hablo ¿Cuántos años? ¿O qué? 20 años después de eso? Hernaldo Zúñiga. De hecho, yo creo que eso ocurre en México. Ni siquiera antes. Yo creo que ocurre en México. Acuérdate que yo pasé mucho tiempo sin hacer shows en vivo en México. Pues, era el compositor de esas canciones que Pandora había hecho importantes, de Yuri, de Mijares, de esto. Yo había tenido un éxito muy fuerte aquí con Mentira. Fue un fracaso, mi primer éxito Sí, sí, importante. sí. Más luego entró pues el material de Manuel Alejandro, etcétera. Pero no hacía shows. El primer concierto que hago me hice empresario, me estrené como empresario y fue en el Fue la Teatro de la Ciudad. justo el que hablábamos. Pero no ese. Ah, ok. Pero entonces, espérame, ya te me brincaste Pero hasta ese de acá. Teatro de la Ciudad tampoco salí feliz. Ok, entonces cuando Isabel y Maite llegan a España, te conocen, yo me acuerdo que un día nos quedamos en tu casa hasta las 6 de la mañana cantando y nos diste las gracias. ¿Y por? Porque me están devolviendo la ilusión de cantar una bohemia, Ujú, que sí, también se había perdido. se había perdido, sí. Y entonces, tú nunca habías dado temas a nadie. Sí, ¿A a Carla quién? Carrasco, ¿Ok? a Janet, Ah, Soy Rebelde, porque el mundo me ha yo hecho soy así. rebelde porque el mundo me echó Y le así. hice un tema que le funcionó. A Sergio Estíbaliz, ¿Ok? y se me va a olvidar alguien, y es horrible eso. Pero alguien más, alguien Bueno, por ahí. y entonces, Pero no era algo que yo hacía habitualmente. de acuerdo. O Pero sea, entonces fue sí habías como, tenido un éxito sí, como con alguien. compositor,
No, y bueno, y había tenido mis temas, ¿no? Como compositor y, en fin, era, digamos, una figura en desarrollo. Ok. Con Y entonces estaba este disco de Bye, Bye, Miss American el Pie, siglo XX. siglo XX. Que entonces, ciertamente no hacías shows. Estabas grabando, te gustaba, En España se hacía bolos. En hacías, shows, en ¿cómo me dijiste? bolos. Bolos. Lo decimos palomas. No, ¿cómo lo decimos nosotros? ¿Palomazo? No, No. shows, ¿no? Shows, Bueno, sí, o sí. conciertos. Eh, sí trabajaba en Galicia, en el norte. Se trabajaba en las salas de fiesta, Ajá. y en verano las galas de verano, ¿no? Claro, que esas sí eran No, importantísimas. nunca tuve un verano glorioso porque mi proyecto, a mí me toca la salida de los niños bonitos. Mi generación de cantantes eran todos bonitos y todos cantaban como cantaban, ¿no? Y entonces estaban y eran ídolos, y lo mío, o el rock de Tequila, ¿no? Que fue un magnífico Ajá. grupo argentino, y los cantautores serios, ¿no? Y yo estaba como siempre, como entre varias fronteras. De hecho, hoy yo soy un cantante pop, pero que tiene vínculo con el mundo autoral, de cantautor, la clásica canción. Le llaman aquí, no lo bohemio, ¿cómo se llama? La trova, ¿no? Ok. Pero realmente yo soy un artista equidistante, o sea, no me muevo en un territorio. Soy un artista de corte popular, pero que tiene pues un trabajo literario en los textos y en las cositas y Sí, tal. porque en tus shows te gusta leer poesía, Sí, y cuento, cantas, pero sí. también lees y musicalizas en la Y cuestión. sí, si te fijas, pues no soy el clásico No, cantante claro que pop, no, ni soy el lejísimos. clásico cantautor trovero. Tampoco, ¿sí? Es como un mestizaje de esos mundos. Entonces, encontrarme ese espacio en España, o eras bonito cantando Linda, o Pedro Marín, o Iván, Ujú. que eran los de mi edad, ¿no? Bosé, por supuesto, que éramos la misma generación, y yo, rock o cantautor. Entonces, mis discos siempre fueron muy bien producidos, Juan Carlos Calderón, Carlos Narea, esto. Ok, entonces, es que me sorprende tanto que no te creyeras tan artista hasta después. No, si estamos hablando hasta que viniste a México, ya Pandora, pero ya había pasado Cómo te No, va mi yo he amor, hecho pero siempre, pero... giras latinoamericanas con Sold Out, Argentina, Chile, Panamá, Y seguías Centroamérica. sin creértelo. Sí, o sea, me encontré como en un lugar que no tenía escapatoria. O sea, yo ya había tomado esa decisión de vida. Ajá. Sentí que me estaba equivocando siempre, pero a la vez me encanta el público. A ver, tú lo sabes, es una especie de droga dura, Sí, sí, claro. ¿no? Te gusta sentirte, más que por un ejercicio de ego, de pertenencia, ¿no? Te sientes como parte de una tribu, de una familia, De acuerdo. de que, ay, porque tú eres público a la vez que eres cantante. Exacto. Nunca eres un señor que solo está arriba. Tú eres público también. Sí. Y eso me encantaba, o sea, un sentido de pertenencia, ¿no? Yo soy de aquí, pero a la vez, pues no me gustaba esta cosa de nuestra industria. He sido siempre una especie de antisistema, ¿no? Eh, Muy complicado para mí era, y en México era muy solemne, acuérdate, ¿no? Cómo se dirigía uno a lo- como a los grandes, ¿no? De la televisión y esto. Y siempre yo siempre me sentí que todos estos grandes grupos de comunicación vivían de nosotros, pero no éramos valorados como los que les dábamos de Completamente. comer a ellos. Sí, sí. No era al revés la Ujú, cosa. ujú. Nosotros les dimos de comer a todos. Nosotros los hacíamos ricos. Los directores de las compañías de discos te hacían Ujú. esperar. Ahí estabas como un idiota sentado en un Sí, sofá. no, no, como que no se respetaba, Sí, ¿no? como que tú les debías la vida a ellos. Ajá. Y tú les pagabas el sueldo y el avión, Claro. ¿no? Oye, Entonces todo eso me fastidiaba. Decía, esto no. Por eso tomo una decisión dramática en el año 2001. pero espérame, te me estás adelantando. Sí, mucho. Perdón. Entonces, nos No, conocemos. porque tenemos. Sí, bueno, tranquis. Nos conocemos en España. Te decimos, Hernaldo, vamos a grabar.
Escribes Cómo te va, mi amor, que ya he enseñado yo la letra que tenemos ahí, de Tu puño y letra. Y entonces, en ese 1984 te cambia la vida en muchos aspectos. En primera las conozco a ustedes, junto con Pegado. Junto con Pegado. Esta niña, todo ojos y todo pelo, Ajá. que era Lorenza, mi esposa hoy. Su hoy esposa. Fíjate bien para dónde, ¿eh? Mis afectos mayúsculos, aparte de ustedes, Alejandra Tamargo, De acuerdo. que son afectos que la vida nos ha dado este regalo. Después de 500 años, aquí estamos juntos. Aquí estamos, sí. Y queriéndonos además, y cada vez más. Y cada vez más. Y sí. Me voy. Y entonces le Y empiezas. entonces, tú imagínate. Ese año fue un parteaguas. El año de las luces para un servidor, ¿no? Porque, por un lado, el tema de mi enamoramiento no iba a ningún sitio porque tenía un novio y porque pues viví en México y en España, todo mal. Ustedes me dan la alegría a los pocos meses de decirme que las han firmado en una compañía de discos y pasa el tiempo. Es que hay una anécdota que tenemos que desentrañar. No es el momento, pero vamos a hacer la historia, pero a 4 manos, y 5, y Alejandra. Ok. Ustedes, yo sé que tienen una parte de esa historia, pero hay una que no me suena como correcta. Yo tengo más de lo incorrecto que lo correcto. Entonces tenemos que Me generar... estás enredando. Sí, tenemos que generar la historia de lo que ocurrió. O sea, un día sentarnos a hablar de la Hablar historia. de cómo, Ok, cómo ok. fue aquello. Ok. El caso, mi historia es que recibo una llamada de Miguel Blasco. Correcto. Yo sabía quién era él porque había estado en Spavox y era una persona importante en Spavox. Y creí, como se estaba acabando mi contrato en Zafiro, creí que me estaba llamando para un fichaje en su nueva compañía de discos. Lo voy a ver y me dice que es productor y que ustedes han neciado que tiene que haber una canción mía en ese álbum. Pero yo tengo un viaje de trabajo a Chile. A Chile. Ajá. Después de ese trabajo de Chile, me voy para el sur de Chile a pescar salmón, que nunca pesqué ni uno, entre paréntesis, pero le eché ganas. Y ahí vuelvo a recibir esta llamada. Y yo había empezado esa canción en tu piano, en el piano de En tu casa de mis casa, papás. de tus padres, ahí en Monte Blanco. Y tenía, pues acuérdate lo difícil que fue para mí acabar esa canción. Y la acabo, pero no tenía dónde grabarla. El demo. Esta anécdota es genial. ¿La contamos? Sí, claro. Entonces resulta que ellas están grabando, ustedes están grabando y... No, ya nos íbamos a ir a grabar, todavía no estábamos grabando, porque el cassette con la canción llegó en el de escalón 4 del avión. Entonces estaba en el medio de la nada, en la tierra, en Tierra del Fuego. No había nada más que ovejas ahí. Entonces, pues hay un pueblo donde hay una radio que se llamaba Super Sol. Y cuyo dueño se llamaba también Manuel Espinosa, hoy ya desgraciadamente muerto. Era un gran amante de la música, pero de esta gente que dan ilusión, ¿no? De estar en este oficio. Y recurro a él y me dice, y le cuento, entonces me dice... Tengo pues, que grabar un tengo que demo, grabar un demo urgente. Entonces me dice, pues mira, no va a haber de otra. Entonces me invita, trae tu guitarra y tal. Y dice, Radio Supersol, queridos amigos, Radio Supersol se va del aire 4 minutos o 5. Luego les cuento por qué. ¡Fuera! ¡Hernaldo! ¡Bum! ¡Qué sorpresa de la vida! Encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi clima y que estoy yo. ¡Pum! Venga, bienvenido a Radio Supersol de nuevo. Y contó alguna vez él, Sí. Contó, es que vino un amigo Pero mío. llevo buscando Ese cassette. cinta. No, Sí, primero la bueno, cinta. cinta, claro. Que está, y ese cassette. Sí, Ese ok. cassette. Lo tenemos que encontrar algún día, a lo mejor en eBay, ¿eh? Pues puede ser. Puede ser. Puede ser. Esto. Entonces, la cosa es que nos mandas la canción, éxito total de Cómo te va, mi amor, y empiezas a darle canciones a... bueno, de hecho te firman en EMI Pero es que acuérdate que yo me meto en este equipo de trabajo de producción. con Blasco y J.R. ellos. Flores, Sí, claro. con Felizati, Loris y Miguel. En mi caso era el que estaba fuera de la jugada. El Blasco pues quería que yo Sí, formara como el Rey parte, Midas ¿no? y todo. Pero le dije, yo tengo mi historia, o sea, no, todos estaban como empezando su cuento
o reinventándose, porque Felicetti ya había sido un gran guitarrista, había hecho cosas importantes. J.R. Flores todavía no había hecho nada, No, estaba empezando empezando de a componer. compositor. Lori era ahí también un, Jesús Gluck, y bárbaro. Jesús Gluck que venía, ya Sí, tenía claro. cola. Ajá. Y luego pues empezaron, hay que hacerle ahora un álbum a Yuri, hay que hacerle un álbum a Daniel, hay que hacerle un álbum a este chico que viene del coro de Manuel, que se llama Mijares. Y entonces yo di canciones, pero a la par, pero claro, en la gran resonancia, acordémonos lo que ocurre en esos 2 años, Isabel, con Sí, cómo acaba no. mi amor, es que fue obsceno, ¿no? Es que no dejaban a nadie respirar. Solo era como te va mi amor hasta en la sopa, en los Sí, tacos, sí, sí. en todos lados. Era como que estaba en el aire la canción. Fue un fenómeno de los que tenemos que estar muy agradecidos a la vida, a Dios y a ustedes y a lo que pudo haber ocurrido conmigo, etcétera, porque pues hoy es de los pocos grandes clásicos de la música popular en Así español es. que han habido después de los grandes clásicos, ¿no? Y Bésame mucho y Contigo a la Sí, distancia y sí, sí. todos. Pues tenemos una ya y nosotros, Sí, señor. muy contentos. Muy contentos. Oye, y entonces, te vienes a México a querer En, conquistar reali- a Lorencita. en realidad ya Lorenza ya estaba en la ecuación. Ok, ya había De aquello, tronado. sí, ya había pasado un año y hay un viaje de Lorenza a España que lo define todo. Ajá. Y fue propiciado por ella. Ella propició ese viaje y ahí nos dimos cuenta que había una historia, que había un libro que escribir, ¿no? Los dos. Entonces ya eso pone un grado de dificultad a mi permanencia en España, que era una ciudad que yo adoraba y me sentía muy en casa. Estamos hablando de un México muy diferente también aquel entonces, ¿no? Sí, 80. ¿Y qué Era sería? ¿7? 86, 6. 86. Y en realidad mi viaje, y sale la oferta sabiendo, yo voy a firmar con Ariola, Tato Luzardo, Manuel Alejandro, hace una cena en su casa para que vinieran los de Ariola a hablarme de que querían ficharme. Y esa cena fue en casa de Manolo y a las pocas semanas me ofrece en mi Capitol México un contrato. Y realmente tenía la de ganar porque eso significaba estar cerca de Lorenza. Claro. Y en realidad mi traslado lo hago por ella, no por mi carrera ni por las perspectivas magníficas que daba México, que ha sido siempre el gran mercado, el gran escenario, ¿no? del mundo de habla española para la música. Y es así como me vengo, Isa. Pero realmente fue una ruta amorosa. Yo sé que Lorenza tuvo mucho que ver, que hay muchas canciones de las que diste en aquel entonces que justamente son para Lorenza, como por ejemplo subiste Sí, ahora a tus redes la historia esta de siempre, que es una belleza. Y entonces vienes y te casas con Lorenza Azcárraga. ¿Te pesó el casarte con una persona tan de nombre, tan rimbombante en México? cero. Cero. Sí, porque yo siempre pinté mi raya con mi suegro que fue muy generoso y mi suegra, bueno, ídolo, ¿no? Personal. Esto. Y a ver cómo te lo llego a explicar. Soy poco impresionable. Esa es la neta del planeta. Ok. Tengo un temperamento, a mí me impresiona el talento, me impresiona la belleza, me impresiona aquello que no se ve, lo abstracto. Pero el poder, las lanas, los estatus, a mí me impresiona que alguien así sea un personaje, tenga una personalidad, ¿no? Entonces, toda esta faramaya esa era parte de mi conflicto en el business, ¿no? Bueno, por ejemplo, Raúl Velasco, ¿no? Raúl conmigo tuvo una relación muy difícil, porque siento que él no se sintió que yo era parte de esa pléyada de personas que casi lo veían como la figura sacrosanta, ¿no? Era un gran comunicador, el mejor que ha tenido probablemente México, pero yo hacía lo mío y nos juntamos porque yo iba a su programa, pero nada más. Entonces, y esto en realidad lo podemos llevar al orden personal y a todo. Eh, Te voy a presentar Fulanito de al tal. que tiene todos los petróleos yo qué sé, tal.
ay, qué bien, hola. Y yo siento que me falta eso porque, bueno, ya no lo tuve, ya punto pelota, ya no lo tuve, Sí, no, ya. ya fue. Pero el personaje me tiene que enamorar, Seducir, claro. ¿no? Y que me haga respetarlo por quién es, no por eso que logró ser el más rico de Bolivia o el rey del mambo de no sé qué y tal y cual. Y entonces mi suegro, que fue un personaje importantísimo, una vida heroica, eh, y llegué a respetarlo de forma gigantesca, eh, pues realmente mi respeto lo ganó él eh, Sí, cuando, no, no por apellidarse no Azcárraga. por quién era. Recordemos que en ese entonces era una marca. La familia Azcárraga en México era una marca, era un peso, ¿no? Yo me daba cuenta. Ahora, Bueno, por eso te digo. tenía O sea que, que el niño de Nicaragua, que sí, entonces vive en la cabaña, y de repente vienes a México y te casas con una persona adorable, Lorencita, que sí, yo la adoro, sí, este, pero entras a un mundo social sí, muy complicado. muy complicado. Pero también tenemos que pensar una cosa, que eso, fíjate que, y tú lo viviste también. Nosotros tenemos que dar gracias a nuestra educación, ¿no? De lo que nos dieron los viejos, eh, que para nosotros todas las personas son importantes. Yo Claro. siento que estamos en la misma cuerda. Ujú. Para mí, no, todo el mundo es importante hasta que deja de serlo. O se vuelve una persona más relevante por sus méritos, por su encanto, por su riqueza personal y demás. Eh, Tengo la fortuna de venir de una familia que hizo grandes cosas en mi país. Entonces, como que en términos de autoestima familiar, yo vengo del súper, Sí, sí, bueno, sí. no hay más que eso. Ujú. Tuve un abuelo espectacular, mi padre fue espectacular, mi familia por el lado de mi madre, etcétera. Entonces, no tenía esos temas, aunque cuidado, ser extranjero desde los 16 años, hoy me doy cuenta, y siempre tener que explicarte sin tú saberlo. Tú eres una persona de la que se desconfía por naturaleza. O sea, yo vengo, tú tienes 18, 19 años y le dices a tus papás, viene a comer, invité a un niño que conocí y me hace ilusión que lo conozcan. Entra, a partir de ese momento tú no tienes pasado. Nadie sabe quién eres. Ujú. No sabes que si eres, pues, si estuviste bien o mal o regular, educado. Todo lo que significa un ser humano, ¿no? Entonces, yo siempre fui un extranjero que con el paso del tiempo, pues fui muy bien aceptado a Dios. Doy gracias a la vida, a Dios y a la educación que recibí. Eh, de tal manera que no hubo esa fractura o no, pues yo siempre lo vi pues igual que la gente que yo conocía. No, Claro. no había, no era un cambio en mi Ujú, vida. ujú. Claro, ojo, ellos eran gente con un poderío económico, ¿no? Que llegaron a hacer, porque cuando yo los conocí todavía no eran tantos, ¿eh? Yo Fue veo creciendo. el crecimiento de mi suegro, que fue heroico en muchas cosas, un gran visionario. Él hace esta radio como CNN en radio, ¿no? 24 horas noticias, con estos grandes, Joaquín, el otro, todos estos Ujú. grandes figuras, Malcime en el mundo del entretenimiento, etcétera. No, yo solo tengo palabras de admiración hacia mis dos suegros. He sido afortunadísimo en eso. Tuve como dos padres, digamos. Exacto. Eh, Y entonces, digo, se nos va a acabar el tiempo, pero queremos contar dos cosas importantes. Eh, Hernaldo, bueno, hoy por hoy tienes Tres tres y hijos, medio. No, tienes tres tres hijos hijos, y tres, niet- ¿cuántos nietos? tres Y nietas, media. punto dos. Punto dos, ok. Porque Eh, vienen dos, Son gemelos, claro, o claro, cuates, claro, ¿no? claro. No sé, Entonces, tres hijos, llevas con Lorenza 7. 37 años. Eh, y papá murió en pandemia. En pandemia, sí, Tú pasas una pandemia terrible sí. porque Lorenza se puso muy grave. Fue de los primeros casos de Casi se nos va. que casi se nos va, que fuiste un rey ahí
todos los días manejando 2 horas al hospital donde estaba Lorenza, ibas y venías, y fuiste muy fuerte, fuiste un gran apoyo, y luego te regresabas a estar con tus hijos. Y yo creo que ahí también fue un parteaguas en tu vida, pues mira, emocional, mucho. Luego papá muere también en pandemia. Y luego tu madre muere hace nada Sí, un mes y medio. y nos encontramos. Es que eso es alucinante. ¿Lo cuentas? A ver, voy a tratar de Sí, contar. Tu madre muere el mismo día que mi madre, el 5. sí. El 4. 4. Ah, ok, el 4. día de diferencia. 4 de septiembre. Te damos el pésame, hablamos contigo. Mucho por WhatsApp. WhatsApp. Porque pues andabas no sé en dónde. No, pero no fue el pésame, nada más. Yo tengo que decir que parte de mi sostén emocional de ese día fueron los mensajes de ustedes. Muy inteligentes, muy lúcidos, oportunísimos. Y porque uno ya sabe lo que es la muerte de la madre. Sí, pero bueno, pero ahí, bueno, yo tengo Ajá. mi tesis, está bien. Ok. Y te ibas a ir a cantar a una cosa de las Era un señoritas. concierto en el marco de Miss Universo, la marca Miss Universo, pero la capítulo Nicaragua en Miami. Exacto. Y nosotras nos íbamos a ir a Puerto Rico. No habíamos tenido la oportunidad de verte y darte el abrazo de, ¿no? De fraterno, de dolor, de empatía. Y te encuentra nuestro personal manager. Después de dar Después del concierto. de mi concierto, estoy con Toño, con mi Toño, manager, cuerpo presente. Gracias. con Toño León. Yo vengo absolutamente Devastado. pues, como si me cayó una bomba de neurones dentro, como pixeleado, ¿no? Que no sabes cómo pegar las piezas, ¿no? Muy extraño, una sensación muy rara. Y voy Y caminando hacia a su habitación. No puedo estar con mi madre, ni en la agonía, ni en las semanas previas, ni en la muerte, ni en el funeral. No puedo estar no puedo. Por problemas fuera de control. Sí, exacto. En fin, la cosa es que te encuentras con Miguel en como dices tú, en un minuto. Miguel Banda, nuestro que personal trabaja manager. personal manager. Pac, se encuentran y te En el dice, pasillo. ahí están las niñas. No, me dice, trabajo con Pandora ahora. Ay, qué bueno. Como diciendo, ay, Qué mono. qué fantástico, Ajá. ¿no, güey? Qué bueno, porque él había estado en muchos sitios, Sí, ¿no? lo conocías de otros lados. No, me dice, estoy con Pandora, estoy con ellas. ¿De qué me hablas? Están allá, en la cafetería que estaba al final del pasillo. Y yo me quiero morir, no puede ser. Y ahí es. Porque, ¿qué habías pensado que iba a ser tu día siguiente? Bueno, horrible, pues una cosa espantosísima, imagínate. Ya no derivemos porque ahora viene la buena noticia. Bueno, él se imaginó, como no podía estar allá, que iba a estar metido en su cuarto Yo no al iba a día salir, que siguiente. iba a recetar, porque además Toño Sano al día siguiente de madrugada se tenía que ir a Los Ángeles. Exacto. Entonces me iba a quedar pues solo un día hasta el otro día que agarraba el avión a Madrid. Exacto. A Madrid porque en ese momento estaba allá, en España. Exacto, venías de allá. La cosa es que nos encontramos, nos dimos un abrazo cariñosísimo, Bueno, abrazo lloramos, importante. sí. Pero además, y luego la charleta, ¿no? Luego nos quedamos hablando, que estaba Toño y Hernaldo y Ah, y estaba Mireille. y nadie más, pero no estaba Ilse ni No, ni Mimi ¿verdad? llegó después. Llegó después. Mimi sí. llegó después. Bueno, y Hernaldo, ¿por qué no te vienes a Puerto Rico con nosotras? Al día siguiente volábamos a Puerto Rico. Hernaldo es cero de viajar temprano, es cero aventurero en ese aspecto, si ya tenía pensado que tenía que irse a España. Y dice, me voy. Ahora cuenta tú. Bueno, empieza la logística complicadísima. Tengo que agarrar el avión a las 6 de la mañana. No me acuerdo. Es más, creo que no tengo memoria en mi vida de haber agarrado un avión a las 6 de la Sí, mañana. sí, sí. Es decir, dormí 3 horas para poder estar ahí en ese aeropuerto tan pequeño y tan ordenado que es el de Miami. Sí, claro. Entonces, bueno, y
De ahí volé solo porque en el vuelo de ustedes no había No había espacio. lugar. Porque ahí está nuestro queridísimo colega eh, Bad Bunny. Bad Bunny. Está haciendo una residencia en un lugar que se llamaba el Coliseo en su pueblo, en San Juan, y pues resulta que era como pues una atracción turística. Claro, Y claro. estaba todo lleno, gracias al amigo Bad Bunny. Pero lo que no saben es que aquí mis primas tenían un super sold out en un lugar tan grande como el de Bad Bunny, ¿eh? Entonces, pues consiguen este boleto, nos vamos para allá y toda esta cosa te distrae la cabeza. Es que eso operó muy a favor, porque ya te sales Sí, de tu de tu dolor, de dolor, tu... ¿no? Y hay que también, pues hay que sacar un pasaporte, la logística te requiere pues un. No, y la vida te manda solo. Y voy solo, me llego a San Juan, Importante. espléndidamente atendido por tu equipo, el equipo de Pandora y Flans, que me reciben buenísimos, me llevan al hotel, ¿verdad? Ya llegan ustedes al mediodía y Nos vamos al ensayo, ensayamos el cómo te va, mi amor. Yo te veía, no te veía aterrizado. es Yo que decía, no ¿dónde estuve. está Hernaldo? Entonces, no, otra vez, y todo esto, no aterrizado. La cosa es que ensayamos, nos salió precioso. Pero hay una cosa muy simpática. ¿Qué? Resulta que en el tono de ellas, Ah, sí. o cantaba como Pito, como las ardillas Chip y Dale, o cantaba como mi amigo Aute, Sí, claro. allá abajo, en puro grave. Y así fue, y tuvo su encanto. Tuvo su Tuvo su encanto. encanto. Y ellas, bueno, Bueno, vamos a hacer el hacemos concierto, ensayo. precioso el concierto, No, ellas sold hacen, out. ellas hacen un capotazo, así una Verónica a su amigo cantautor maravilloso. Pues mi participación no fue una participación normal, fue una participación muy especial que voy a guardar en el corazón toda mi Ay, mi vida. tato precioso. Claro que sí. Y entonces, claro que presentamos a Hernaldo, porque era nuestro súper invitado de honor, porque fue lindo, porque empezaste a ver cómo la gente canta tus canciones desde un estado de ánimo muy vulnerable. O sea, así es. Y entonces oíste a Alguien llena mi lugar, pero entonces oíste Solo él y yo, pero entonces luego oíste... Todavía no lo hicieron, ¿verdad? Todavía, Sí claro, lo hicieron. Ah, claro, todavía. Y entonces te presentamos, muy bonito presentado por Maite, mi hermana, que ciertamente, y nos los hemos dicho siempre, nos agradecemos muchas cosas de allá para acá y de aquí para allá. Y entonces presentamos a Hernaldo y luego se sube al escenario. Y ha sido un ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cuántas veces crees que he cantado ¿Cómo te va, mi amor? Muchas, O sea, más, claro. 1,000,000. Sí. Ese verte en ese momento en el escenario con nosotros y esa gente cayéndose en aplausos, pues es de las cosas más lindas que he vivido. Sí, para mí también fue bellísimo. Sí, fue un momentazo. ¿Y luego? Fue todo raro porque era vivir una situación que tenía mucho de irrealidad. O sea, cuando tú estás tan roto, tu capacidad de tocar la vida se compromete mucho. O sea, no estás para muchas rumbitas. Tienes que hacer un trabajo de reconstrucción necesario, porque la vida sigue y hay pues, muchas cosas que tienes que resolver. Primero yo hubo la suerte de que había un lindo equipo, incluso local, ¿no? El empresario era bastante especial. No sé, los camerinos, todo tenía una atmósfera muy amiga, muy amiga. Y para mí fue una especie de curación, de bálsamo, como que me pusieron muchos pañitos calientes en el alma, ¿no? Eh, ya luego llegamos al hotel, habíamos cenado, ¿te acuerdas que cenamos antes? Un japonés buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, sí. Y ya en la noche, en esta cosa de recopilar asuntos, me salían como eventos prácticos, digamos, inesperados. Por ejemplo, yo iba a salir con mis redes sociales a los pocos días.
Entonces tenía WhatsApps de Toño y del community que teníamos que hacer algo con lo que había ocurrido, pero yo no sabía qué hacer. Me pidieron algo que no sabía qué era. De hecho, no lo pude ni expresar, no hicimos nada. O sea, cosas que de repente te aterrizaban así a la realidad, ¿no? Pero a la vez, ¡pum!, se te iba. Yo recordaba muchos, no sé si te ocurrió, tuve como estas películas con muchos flashbacks, ¿no? Ujú, ujú. Con mi vieja. Esto, porque además, el día anterior que me trabajé, como te puedes imaginar, para poder cantar esa noche, la clave fue que yo le estaba ofreciendo el concierto a ella, íntimamente, ¿no? Le dije, vieja, esto va por ti. Porque fue una gran cómplice en mi vida. En- Además, era muy fan. Todo le gustaba, aunque yo hiciera cosas feas, le encantaba. Todo le gustaba. No tenía filtro. ¿No? Y para ti el amor a tu madre fue un amor muy especial. Sí, sin duda. Hombre. Y además quiso todo lo que yo quería. Era como... Tu yo, compinche. sí, fue una madraza, ¿no? Como lo que creo que deberían ser, ojalá, todas las madres así. Todos hemos tenido, por lo menos de lo que yo conozco, mucha suerte en ello. Entonces, fue un trabajo emocional, espiritual. eh, Luego el funeral. Al día siguiente yo estuve presente en, ¿cómo se Por llama Zoom. esto? Por Zoom. Eh, fue todo raro, pero a la vez estaba ahí. Estaba ahí. Vi cómo se volcó toda la ciudad en ella. Hubo palabras bellas. Carlos Mejía Godoy, mi compatriota, hizo una cosa bellísima. Contó una anécdota bellísima en una de las plataformas de redes sociales. Y empecé a recibir eh, cosas que no es que te atenúen el dolor, pero lo distraen. Le hacen así, ¿no? Ujú. Y como que dejas de ser tú el centro de todo ese sentimiento tan pavoroso y integras cosas. De tal manera que tanto el viaje a San Juan, mi regreso y ese vuelo tan largo a España que no pegué ojo. O sea, yo anduve 3 días prácticamente sin dormir, porque acuérdate que el día siguiente yo tenía que agarrar otra vez un vuelo infame, Exacto. tipo 6 o 7 de la mañana. Ujú. Todo muy bonito en ese Todo aspecto. lindo. Oye, ¿ya hiciste tu duelo, Arnaldo? Yo creo que sí, pero vuelve, ¿eh? Hay por alguna cosita, ¿no? Pum, aparece. Te detona. Ahora, anda por ahí la comadre, ¿eh? Ahí se me aparece como hológrafo, ¿no? ¿Has sentido a tu mamá? No, pero lo he visto. ¿Cómo que la has visto? O sea, como lo logra fuese, ¿no? Como que, de hecho, mis muertos queridos en realidad nunca se han marchado, como que, eh, a- a- no como que se aparece no como un aparecido ese, Ajá. pero de repente se dibujan en el éter, ¿no? Y les ves la cara y los ves ahí y Ay, qué bonito. sí, te da gusto. No puedes hablar con ellos porque sería un poco No, ya un sospechoso, poco ¿no? creepy, ¿no? Pero pues te da gusto que te visiten, ¿no? Que parezcan de repente así como de pasadita. Y siempre vienen a cuento, además. Y mamá se me está apareciendo muy seguido. Aparte, empezaron a ocurrir, ves que existe esa creencia, ¿no? Que todo es un misterio, ¿no? Evidentemente, los que creemos que hay una vida después de la vida. Ujú. Como que siguen chambeando allá, ¿no? Por donde Por andan. uno. Por uno. Sí, claro. Y yo siento que ella está acomodando muchas piezas que estaban desordenadas. Y me está ayudando en esa chamba. Mira. Sí. Ah, qué bien. O sea, está siendo útil incluso después de muerte. Vamos a ponerlo así. Ok. La utilidad de una madre madrísima resulta que se fue, pero sigue chambeando. Sigue haciendo cosas que de repente dice, ups, ¿y esto como por qué? Pum, pum. Tácatelas. No tiene un sentido. Ah, mira, el copyright viene de por allá. Ujú, ujú. Me ha ocurrido en todas estas Pues qué semanas. bonito. Sí, pues sí. Qué bonito. Sí. Hernaldo Zúñiga, Ah, qué lindo ha sido que la gente te conozca. Bueno, yo te conozco perfectamente, pero que te conozcan y que escuchen tus historias. Les cuento que ya va a abrir bueno, ya ya abrió tengo redes sus sociales. redes sociales, que le ha costado un trabajo espantoso, pero aparte estás haciendo cosas bien bonitas, bien diferentes En serio. a la que, ¿verdad, Toño? Sí,
cosas diferentes, cosas pues muy profundas como eres tú, tus historias, lo que cuentas, lo que dices, y eso me gusta muchísimo y te felicito por ello. Ay, qué padre. Porque estás haciendo tu esfuerzo, Es que estoy Arnaldo, haciendo mi en red otra, porque y no estoy, crecimos con eso. y además, pues estoy regresando a la música en activo, ¿no? Oye, Estoy regresando y a estás esto. regresando, acá vas a sacar un disco nuevo. Sale en abril, pero estamos sacando singles Exacto. cada X tiempo. Todo Entonces, raro, pues todo sí, raro. sí. Pero sí, viene un disco, Sí, ha viene tenido trabajo, sí, shows haré cosas esporádicas, pero realmente arrancamos gira pues en abril en del abril del año que 2026, entra. sí, Ok. 2026. Y vas Igual a un ser poco abuelo de antes, de gemelos. unos gemelos, de una hija que ha sido una bendición. Entonces estamos muy ilusionados. Oye, mi amor, estás, estás en un gran momento de vida. Ah, pues yo creo que sí. Sí, Sí. en un gran momento de todos, como que todas las piezas bien acomodadas, como todos en su lugar, tu rollo poético y de escritor brotando. Yo creo que estás en un gran momento de tu vida, a pesar del dolor de lo Sí, de tu madre, bueno, ¿no? esos siempre hay un poema de Fernando Pessoa, que es un poeta portugués que yo adoro, que habla de la curva del camino. Nuestros caminos nunca son línea recta como se desea. No es esa carretera del desierto de Arizona, Ujú, nunca. ujú, Está llena siempre de curvas. Y cuando tú haces una curva, no sabes qué te vas a encontrar. claro. Y eso hace vida. Y a veces, pues, ese es parte del enjuague de la vida. eh, y chica, pues, mira, la verdad, yo siempre me he sentido un hombre eh, con una linda estrella, muy afortunado, ¿no? Sí, lo He eres. trabajado como un perro, como sabes, contra todos los elementos. Siempre mi canoa ha ido casi siempre contracorriente, Exacto. pero ahí voy. Y me siento siempre sobrepasado por la vida y las bondades de la vida. Siempre me quedo como en déficit, ¿no? Como que, ching, pues que me ha dado mucho más en todo. Eh, por eso intento cultivar, y tú lo sabes, los afectos, porque eso está como que es algo que depende de ti, Sí, claro. ¿no? Y luego ahí está lleno de incógnitas. Hay mucha gente que se me ha muerto, por ejemplo, y nunca le di las gracias. Eso, eso me fastidia muchísimo, muchísimo. Y a mí me ha ayudado montones. Mucha gente que no ha sabido lo muy agradecido que estoy de ellos. Por eso hay que siempre saber dar gracias. No Exactamente. solamente ser agradecido, Dar las gracias. sino que mostrarlo, ¿no? Exactamente. A mí me ha costado un poco de trabajo eso. Y estoy muy ¿Te ha arrepentido. costado trabajo dar las Dar gracias las o te ha gracias. costado No, trabajo pensar que no diste las gracias? no, las dos cosas. Eso que merecía agarrar un avión para ir a ver a alguien, a lo mejor a 5 horas de vuelo o 8, Ok, ok, a decirles, estoy aquí, invitarlos a comer y decirles, y soltar la sopa, ¿no? ok, Oye, qué bueno que llegaste, qué bien, hace años no te ve. Esto es para darles las gracias ok, ok. por aquello Ya que entendí. ocurrió, a lo mejor ni saben por qué, Sí, y decirles por esto, por esto, por esto y por esto. Fue muy importante eso que dijiste, que hiciste, que, bueno, es que, no sé, permíteme algo muy pedestre, ¿no? El otro día, pero ya se murieron los dos. El otro día me acuerdo de un episodio en que estoy viviendo en una casa compartida, ella embarazada, jóvenes, cónyuges, y yo estudiante, más jóvenes que ellos. Resulta que el chico era celoso y era guapísimo. Y un día, porque teníamos una zona común, me invita a un té. Y le digo que una tripa así, ¿eh? Llega el marido y monta un pollo bueno, y me tengo que ir. Y me doy cuenta que digo, me voy, hago maletas, ¿y para dónde me voy? Pues a un hotel. Pero pues tenía demasiadas cosas, libros, ya llevaba 2, 3 años, esto pasó en Chile. Y un amigo mío que vive en Génova, me parece, Oscar Peña, un personaje que fue muy importante siendo muy jovencito por un programa de televisión, etc. Y me dice, pues vente a mi casa. Y me quedé ahí, ¿qué te gustan? Y yo a lo mejor 3 días me quedé como un mes o ujú, 2. Y esos padres me trataron como un hijo. Yo vivía en la habitación con Oscar.
Esta habitación es de Y muchachos, ¿no? entonces aquí tendríamos que Yo tendría que agradecerle. haber agarrado un avión. Claro. Y si no lo agarraba, una de mis estudiantes en Chile, haber ido con los padres de Oscar, gracias. Seguro me habrían dicho Claro, por esto, por esto, por esto. Claro. Por esto. De esas tengo 60,000. bueno, pues hay que irlas palomeando, ¿eh? Pero está complicado porque, bueno, No, tendríamos que- papito, Sí, nada. pero no. Pero Nada ya no está se complicado. Sí, pero ya no se me escapa, ya no se me va a escapar otra vez. Oye, escógeme una cajita. Esta. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste a una persona que la quieres? No hace mucho. Un par de días, pues. ¿Y ahorita? ¿Me puedes Bueno, decir y que a me ti, quieres? ya sabes que te quiero y mucho. Y yo a ti. Con todo el alma. Qué lindo ha sido tenerte, Tato. Gracias. Ven, que te voy a dar un abrazo. Ay, precioso. Te quiero. Ya, adiós. Hasta el viernes, ¿qué digo? Hasta la siguiente.